Vamos a ir al primero de los informes de esta noche, que tiene que ver con una pregunta que no es tan sencilla de responder aparentemente. ¿Cómo afectaría, sin repetir y sin soplar, sin copiarse, a la industria nacional la apertura indiscriminada de importaciones? Así de corta y así de sencilla. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Las grandes corporaciones versus los intereses de la gente. Las consecuencias en la industria nacional de abrir las importaciones. Nuestro sector hoy vive del mercado interno. Están hablando de cierta apertura, ¿sí?, de importaciones. Eso juega en contra de los puestos de trabajo. Las importaciones, ¿se abren las importaciones en la Argentina? Hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir. Como criterio general, por supuesto. ¿A quién le dejaría cuidado de la fuente de laburo a un espacio o a otro? ¿El tema de la devaluación a usted cómo los afecta? La devaluación, a ver, nosotros todos los insumos que tenemos, mayormente en el juguete, hicimos todo un trabajo de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que el 99% del producto, cuando ven un juguete argentino, es en su totalidad argentino, con materia prima, ¿está bien?, motricería y demás. Además de vivir del comercio, en lugar de sustitución de importaciones y generar la murga que generamos acá de industria nacional, flaco, dejemos de vivir de la sustitución de importaciones. ¿Qué es esto? Estar protegiéndote para que no te entre un textil pedorro o juguete de peor calidad todavía. Tierra del Fuego, que es una ficción. Hagamos un gran acuario en lugar de pensar que nosotros podemos armar celular en Tierra del Fuego. Creo que, sin duda, si ganara Macri, me parece que lo primero que para mí me parece como nuevo y bueno, es tener seres humanos como nosotros haciendo política. ¿Qué es esto? Estar protegiéndote para que no te entre un textil pedorro o juguete de peor calidad todavía. Volvemos, todos estos 12 años, volvemos para atrás otra vez. Que el fabricante te diga, tapemos las máquinas y me pongo a importar. Y les voy a hacer un recuerdo del pasado también. Un gran ministro que tenemos, que no lo nombremos, del pasado, nos dijo en esa época, cuando había un presidente nuestro, le fueron a pedir que el sector se estaba fundiendo, que estábamos desapareciendo. Y dijo, muchachos, saquen todas las máquinas, hagan lugar en el depósito y pónganse a importar. Entonces, imagínense, ¿no? Ese gran ministro que nadie lo quiere nombrar, que es el innombrable. Caballo, luchador. Macri tiene el mejor equipo. Ese gran ministro que nadie lo quiere nombrar, que es el innombrable. Lo que es para nosotros es... Tengo el terror de que nos vuelva a pasar, ojalá que no sea así por el país, lo que pasó en la década del 90 cuando perdimos 2.000 fábricas nosotros. Ante una apertura indiscriminada y no haber un control en las importaciones, podemos tener ese tipo de problemas. ¿Por qué hay 13 millones de personas en la Argentina que están en un nivel delicado, 4 millones de argentinos que no trabajan? ¿Por qué, Ignacio Mendiguren? Bueno, creo que está a la vista. Yo creo que Argentina en los últimos años ha tenido un proceso de reprimarización de su economía enorme, producto de estas políticas. Y hoy, por ejemplo, en Argentina entran remeras a 0,07 centavos, o entran sutiens a 0,10 centavos, o entran camisas a 0,24 centavos, ropa de niños a 0,06 centavos. Creo que está claro que estamos diciendo que no queremos tener industria textil. No queremos industria en Argentina. No queremos porcelana, no queremos metalurgia, no queremos industria de zapatos, no queremos goma. O sea, no queremos un país con industria. Pues creo que está claro que no puedo pretender decir que quiero una industria y permita que esto pase. Hubo muchos dirigentes del Frente Renovador que dijeron, yo en un eventual balotaje Macri-Scioli lo voy a votar a Daniel Scioli. Siempre pienso lo mismo, yo soy desarrollista, la base mía es una base desarrollista, industrial, y me van a encontrar muy cerca de todo lo que tiene que ver con la valorización productiva. ¿Pero a quién ves más desarrollista? ¿Al PRO o al Frente para la Victoria? Yo creo que lo que planteó en el caso de Scioli fue el crecimiento del desarrollo económico. Pero yo estoy absolutamente convencido que el pueblo, que los votantes argentinos, que los más de 20 millones de argentinos que van a votar el 22 de noviembre le van a dar el respaldo, no solo a todo lo que hicimos, sino a todo el futuro que tiene la Argentina. Y que el próximo presidente va a ser Daniel Scioli. Hay un escenario posible en este caso en Scioli. Supongo también que con algún grado de autocrítica, por algunos descuidos en el orden de lo político, que a lo mejor llevaron a un avance del adversario también. Me parece que aún con esa autocrítica uno está más adentro de
ese proyecto. Permítaseme desconfiar del proyecto del PRO, que tiene como un escenario verbal, a mi juicio, más cercano a lo publicitario o al libro de autoayuda que a una decisión política concreta. En esos ítems así publicitarios que de alguna manera se diferencian de una declamación que está más ligado a lo épico que tiene el kirchnerismo, que habla de la patria o habla del otro, o habla de lo distributivo, y hay otro que con, obviamente, sectores de poder muy importantes atrás que lo apoyan, tira 4 frases. Millones de argentinos tomamos conciencia que podemos y tenemos derecho a volver a soñar. El protagonista es cada ciudadano con su capacidad de emprender. Eso es lo que hace un país grande. Transmitiendo que esta alegría que tenemos, la lógica en darse cuenta que merecemos vivir mejor. Cada uno sea feliz. Y para ser feliz, lo primero e importante es poder elegir. ¿Cuál es tu ilusión para el 23 de noviembre? A mí me gustaría que gane Scioli, te digo al principio. A ver, para hacerlo más clarito todavía, ¿no? Nos planteamos la pregunta, ¿qué pasaría si se abren las importaciones indiscriminadamente? Ariel Aguilar, yo sé que de esto ya se habla desde 1810, pero explícanos cómo sería el fenómeno para un empresario como vos. La verdad que lo estamos viviendo todo esto con muchísima preocupación. Ahí decían miedo, terror. Yo creo que terror no. Los empresarios pymes nos hemos levantado de 1000 cosas. Nos hemos levantado del industricidio que fue del 76 al 2001, pero con una preocupación de que estamos volviendo a discutir políticas que pensamos que no íbamos a discutir de esta manera. Nosotros se habla libertad. Una palabra hermosa, aparte de libertad, apertura. Fantástica. Ahora, esto significa literalmente de producir menos. A ver, recién veía al presidente de la Cámara del Calzado, que es otro de los empresarios que crecieron. Son muchos sectores que fuimos creciendo, ¿no? El calzado pasó del 5% al 50% del mercado nacional. Tenía el 5% nacional y el 95% importado. Marroquinería teníamos el 10%, el 90% importado, y tenemos el 60% nacional, el 40% importado. Con lo cual no es una posición anti-importado. Lo que queremos es equilibrar la balanza para competir en las vidrieras, ¿verdad? Y fueron las políticas de Estado las que hicieron que las fábricas argentinas pudieran competir. El caso del calzado es emblemático. De un mercado de 36 millones de pares, el 80% era importado, el 20% nacional. Hoy, con una demanda importantísima que se generó en la Argentina, tenemos 120 millones de pares que se consumen, el 80% nacional y el 20% importado. Hay números que son contundentes. El sector metalúrgico pasó de 80.000 empleados a 300.000. Y digo, seamos claros que si no se administra el comercio exterior, las fábricas van a fabricar menos y van a importar más. Y si fabrican menos, van a tener que despedir trabajadores. Esto dicen las campañas del miedo. ¿Pero qué campaña del miedo? Acá estamos algo que vivimos y de la certeza de lo que están diciendo sus economistas. Esto no es una posición de decir, no, pero si viene en el cambio, bueno, no. Están hablando de abrir la economía, están hablando de devaluación, están hablando de tocarle el bolsillo a la gente. No estamos hablando de cosas que no se están diciendo. Y ahí hay una diferencia que me preocupa mucho con respecto a los 90. En los 90, siempre digo el mismo ejemplo, a mi viejo le dijeron revolución productiva y salariazo y compró máquina. Acá están 2 proyectos claramente arriba de la mesa. Acá no hay ninguna mentira. Entonces, tenemos que hablar más con los trabajadores, más con los empresarios y hacer ver que si de alguna manera abren las importaciones de la manera en que lo están planteando, van a perjudicar a todas las industrias que Tenemos 220.000 pymes nuevas hoy en la Argentina, de un total de 900.000 pymes que generan el 75% del empleo. Entonces, muchachos, compañeros, empresarios, trabajadores, esto hay que cuidarlo. Estos no son derechos adquiridos, estas son políticas de Estado que llevaron a la industrialización. Entonces, cuando uno se pone a pensar que nos dábamos la discusión del desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Ampliar la oferta, más inversión en máquinas, porque a este proyecto le falta mucho, es la etapa del desarrollo, es la etapa del crédito orientado de otra manera, los bancos privados poniendo cada vez más, la reforma de la Carta Orgánica en su momento hizo que muchas pymes accedieran a créditos más baratos, hizo crecer. Ahora, ¿qué le digo yo a un empresario como me pasó hoy, que me dijo, me acaban de monetizar el crédito Fonapyme, que es uno de los tantos créditos que ha dado el Ministerio de Industria, y la verdad que tengo que comprar la máquina y tengo una incertidumbre, y yo lo entiendo, porque ese tipo se fundió laburando en otra época, No estamos hablando de algo que no hemos vivido. Entonces, cuidado cuando hablamos de apertura, de libertad, porque, ojo, pues con esas palabras hablan del cambio, y el único cambio que proponemos nosotros es ir hacia adelante, no volver a discutir políticas que nos llevaron a lo que todos los industriales conocimos. Claro, cuando dicen abrir las importaciones, tiene que leerse también aplastar la industria. Paola, digo, desde un lugar menos especializado que el de Ariel, creo que esto lo sufrimos o lo vivimos o lo entendemos todos, ¿o te parece que no?
No sé si lo estamos entendiendo todos. Me parece que está buenísimo. Evidentemente se ha hablado mucho de esto y evidentemente es necesario seguir hablándolo porque evidentemente no lo estamos entendiendo mucho todos o no creemos que sea o no lo sé. A mí me da mucho orgullo ir hoy a comprarme un electrodoméstico y ver que la gran mayoría de cosas que hay son de industria nacional, cosa que cuando me casé con el señor Geiger hicimos la listita de... no sucedía eso. Y verlo hoy me da mucho orgullo y es lo que a mí me hace movilizarme y estar y avergonzada de venir a hablar acá con ustedes, venir a decirlo porque necesitamos sostenerlo. Yo sí tengo miedo, no sé si es una campaña o no, pero me da miedo pensar en tener que resignar cosas que yo suponía que ya teníamos ganadas. Creo que están ganadas, porque si estamos hablando hoy de eso, hay un lugar de conciencia que se ha creado, que creo que está, que lo tenemos. Y algo positivo en un sentido es que en otro momento nos dijeron si yo iba a decir lo que iba a hacer, no me iban a votar. Hoy lo están diciendo. Sí. En ese sentido es positivo. Lo que me hace agarrar los pantalones, es decir, igual los votamos. Ahí me hace agarrar un poco los pantalones. Pero me parece que la verdad siempre es necesaria, con lo cual, por más que me dé un poco de miedito expert, porque tiene una manera muy violenta de comunicarse, festejo que se diga de esa manera y que si alguien no quiere oír, que no oiga. Dicho está. Está bien, lo que pasa es que dicen lo que van a hacer, pero no dicen lo que va a pasar cuando hagan eso, ¿no? Por ahí es esa la maniobra. Con Conrado Geiger, allá por el año 2002, nos entusiasmamos con un candidato llamado Néstor Kirchner en Radio Ciudad, Feo Asoma, se llama. No da para hacer chistes, joven Geiger, esto, ¿no? Sí, yo creo que entonces chistes. A ver, por un lado, lo que me llamó la atención de Spert, dijo murga como si fuera algo malo, ¿no? Seguramente le gustan más otros ritmos. A mí me sorprende mucho, no el discurso de estos señores, sino realmente como el público que lo recibe alegremente, y hablamos del 2001 como si hubiera sido, que estamos hablando del año 1930, claro. Y que hace mucho sabemos, cuando se habla del libre mercado, o sea, el mercado siempre lo maneja alguien, el mercado no es libre. O sea, o lo maneja el Estado o lo maneja algún señor que no sabemos quién es. Si lo maneja el Estado, se supone lo maneja en interés común de todos nosotros. Y si lo maneja algún señor que no sabemos quién es, lo manejará él según su criterio para sus propios intereses y el de sus amigos. No existe el libre mercado. O es el mercado de un país o es el mercado de industrias, por lo general extranjeras. Porque acá cuando hablamos de industrias, quiero creer que los industriales están de nuestro lado, o deberían estarlo. Están, algunos como los pymes por lo menos seguro, ¿no? Y es una disputa, pero hace mucho, digamos, nosotros, bueno, yo toda la vida me formé en economía viendo economistas en la tele durante años y siempre era, si el dólar estaba alto, entonces lo que había que hacer era reducir el gasto público, ¿no? Si el dólar estaba bajo, lo que había que hacer era reducir el gasto público. Cuando la economía está caliente, hay que reducir el gasto público. Cuando la economía está parada, hay que reducir el gasto público. O sea, siempre la misma fórmula para cualquiera sea los problemas que haya. Ellos lo que quieren hacer es reducir el gasto público. ¿Y esto qué significa? El gasto público es la plata que se gasta en hospitales, escuelas, educación, ciencia, desarrollo de la ciencia. Repatriamos 1000 científicos, esto es un esfuerzo económico muy grande y la reducción entonces del gasto del Estado tiene que ver con que estos científicos se vuelvan a tipos que formamos acá en universidades nacionales, se vuelvan para a los países centrales a trabajar para ellos. Lo escuché hace poco a Macri hablando de para qué las universidades en el conurbano, cuando justamente la ventaja a un pibe que vive en Lavallol, que antes le era imposible estudiar, porque ir hasta la UBA era ya en viáticos y en tiempo una cosa imposible, ahora lo tiene a 15 minutos de su casa. Aparte él dice que no tiene que ser pública la educación, que hay que privatizarla, con lo cual los que estamos en Buenos Aires tampoco tendríamos acceso irrestricto a las universidades.
se está diciendo eso y sin embargo hablo con gente que conozco hace muchos años, que considero gente inteligente, abierta, y te repiten con los eslogans. No, pero yo quiero un cambio. Si querés un cambio, ponete tetas, pero votá bien. Es una idea de todo, Conrado. Edgardo Moca. Sí, a mí me llama la atención las formas de Spert son de lo más curiosas, ¿no? Porque el tipo tiene una prepotencia en el discurso y una, como decía Paola, una violencia que da la impresión de un tipo que viene del éxito, que viene de haber hecho cosas importantes para el país, de haber sido votado, de haber sido reconocido. La suerte que tiene Spert es que la inmensa mayoría de las personas de este país no se acuerda quién es, no sabe con qué tuvo que ver, pero hay algo de ese eslogan, de esa idea de que nosotros... eso lo hacía Menem también, la idea de que volvés al 45 porque hablas de industria nacional. Pero, y de nosotros, los que estamos comprometidos con esto, dicen que estamos volviendo a discursos viejos. Ahora, no hay nada más viejo, por lo menos, digo, de la etapa que me tocó vivir, de toda mi vida en este país, no hay nada más viejo que el discurso de Spert. No compres cosas pedorras. Está el sketch de la silla que se rompía porque era argentina. Eso es viejo hasta la podredumbre. Ahora, yo creo que hay una gran pregunta que no la vamos a dilucidar ahora sobre la memoria. Ayer hablábamos de eso y hay que volver, porque la maquinaria de borrar las huellas de la historia de este país funciona a todo trapo. Y cualquier cosa que sea referir a lo que ocurrió hace 10 años parece cosas de persona desactualizada y nostálgica y melancólica. Yo creo que estamos a tiempo y el tiempo lo estamos usando bien, así que me parece que lo que hay que hacer es evitar estos males, no caer en el terror, porque entre otras cosas, quizás en otros informes podamos meter esto, pero yo no creo que sea solamente brutalidad lo de anunciar la apertura de importaciones, lo de anunciar la mega devaluación. Están generando desestabilización hoy. No es que se están preparando por si ganan, están tratando de desorganizar la economía hoy. Ese es el verdadero plan de ellos. Cuando digo ellos, no digo Macri, que es un títere, o en todo caso Macri es parte de ellos. Pero el ellos al que me refiero, el poder económico concentrado, no quiere solamente ganar elecciones, quiere hundir la experiencia de estos 12 años en Argentina. A esto tenemos que estar muy atentos porque si no uno no se explica cómo anuncian de antemano lo que van a hacer. Digo, o son tontos o son malos, y yo los conozco y me parece que son malos. Hay un mundo peligroso alrededor. Yo quería ir al otro informe, pero Santa Russo me está haciendo señas como de amenaza. Sí, porque quería aprovechar que está Ariel. Ayer nos visitó Diego Bocio y yo le comenté algo que habíamos hablado en la radio con vos, que bueno, muchos dueños de pymes están hablando con sus empleados, con sus obreros, y que llegan a una franja que es una especie de sub-26, con buenos empleos, y que todavía creen que fue magia. Es decir, que uno nace y tiene un buen trabajo, que eso no depende de políticas. Nos comentaba Bocio que entre muchos votantes de masa se da eso, de pibes jóvenes que creen que el trabajo viene añadido con la vida y que no es el resultado de políticas. A mí me dieron ese dato del sector metalúrgico, me sorprendió porque me decía que los chicos de menos de 24 años habían votado a Macri. Yo creo que en muchos de los casos puedo llegar a entenderlos porque no vivieron lo que nosotros vivimos, ¿no? Y por ahí hay una falencia en muchos de nosotros que no pudimos ir haciendo carne y construyendo, porque esta construcción no fue gratuita. Entonces, estas políticas, probablemente nosotros teníamos que haber ido diciéndolas todos los días, de que las fuentes de laburo estaban porque había una política de Estado que apostaba a eso, que había industrialización y que iban a seguir discutiendo redistribución en la medida que exista un proyecto así. Porque, a ver, me toca personalmente discutir paritarias hace 7 años y bienvenido sea que discuto redistribución. ¿Se entienden? Porque nos peleamos 3, 4 meses por 2 puntos más, 2 puntos menos, fantástico, pero esto es lo que discutimos para adelante. De alguna manera, y hay nos supimos hacer ver esto. Que es el Estado, ¿no? Digo, las paritarias. No, pero por supuesto. A ver, lo que tenemos que tener claro es que cuando no hubo paritarias en la Argentina, en mi sector quedaron 60 fábricas, se fundieron todos los fabricantes. Así que seamos claros que cuando discutimos redistribución, cuando fabricamos, crecemos todos. Y más en una agrupación Gerber, de la que vengo yo, que apostamos al crecimiento colectivo. Por eso ese dato a mí me sorprendió y yo te lo conté. Y bueno, seguramente hay muchísimos empresarios ahora hablando no solo dentro de sus fábricas, sino otros empresarios acompañando y hablando con los trabajadores. Y porque además, bueno, si no lo hicimos antes, hay que hacerlo ahora, hay que caminar cada una de las fábricas y explicar que todo esto que se logró no es gratuito, no es magia, es una política de Estado que hay que sostener.